Bueno, buenas tardes. Vamos en esta tarde, hemos hablado de cuerpo, alma y espíritu y vamos a continuar trabajando en esa área. En especial después de, unas cuantas preguntas que han surgido y el tema en esta tarde es cómo crecer en el espíritu. ¿Cómo crecer en el espíritu? Tenemos varias cositas. Una es que es orar realmente en el espíritu. La otra es al meditar en la palabra. Al otra al hacer la palabra escrita y al otra inmediatamente obedezca la voz del espíritu. Pero hoy solamente voy a trabajar cómo crecer en el espíritu. Uno se da cuenta de cosas por las preguntas que a veces uno cree que todos realmente no sabemos todo. Sí, yo creo que ya lo hemos tratado y eso, pero eso se olvida. Se olvida y lo dejamos como... Entonces, lo principal en esta tarde de cómo crecer en el espíritu es nuestra responsabilidad para crecer en el espíritu. Es nuestra responsabilidad. Porque a través de esto encontré varias cositas que uno cree que si uno va a la reunión, sí, seguramente hay la presencia del Señor, pero yo la tengo que mantener. La unción, yo la tengo que mantener. Entonces yo tengo que estar mirando cómo crezco, cómo voy creciendo. Por ejemplo, hoy entender que acuérdense que hay que orar por Israel. Orar por Israel trae bendición. Bueno. Entonces, recuerden, cómo crecer en el espíritu es nuestra responsabilidad. Cómo crecer en el espíritu, recuerden, es nuestra responsabilidad. Bueno, entonces vamos a mirar en esta tarde Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué nos está diciendo realmente la palabra aquí? Que nosotros tenemos que llevar como así como cada bebé ansía la leche de su madre. Por tanto, ¿qué pasa? El bebé la ansía porque lo nutre, ¿sí? Lo mismo debemos desear nosotros, la palabra de Dios, que nos vivifica. ¿Qué pasa? Crecer en el Señor y ¿qué pasa? Yo, ¿qué tendría que hacer? Crecer en Cristo requiere que pasemos tiempos en su palabra. Y vamos a mirar en esta tarde varios de lo que nos habla con respecto a crecer en el Espíritu. ¿Qué tenemos para hacer? Porque ¿qué es lo que el Señor quiere y ha querido siempre? Que seamos transformados en su imagen mediante la obra del Espíritu Santo. ¿Verdad? Yo no puedo decir, bueno, yo amo a Jesús, pero es que el Espíritu Santo no, todo es un conjunto. Igual que el Padre, que es igual Padre, Hijo y Espíritu Santo, igual es cuerpo, alma y espíritu. Las tres, nosotros tenemos que trabajar en las tres. Pero una cosa que sí quiero hablarles en esta tarde es, cuando yo crezco en el espíritu, ¿qué pasa? Para mí es más fácil manejar el cuerpo y el alma. Porque ya vimos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y entonces, si yo estoy llena en mi espíritu, yo voy a manejar la mente, que es una de las cosas principales en el alma. Yo voy a manejar
mucho más fácil. Entonces, por eso de pronto vamos a gastar más tiempo en cómo crecer en el espíritu. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces es pensando siempre, yo lo quiero conocer más, yo quiero tener mejor relación, pero solamente lo vamos a hacer. ¿Cómo? Por lo que dije primero, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad para poder crecer. Usted, podemos hacer muchas cosas, ir a todo, pero usted tiene que poner en acción todo lo que aprende. ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es la oración efectiva en el Espíritu. Se puede hacer de dos maneras. La oración efectiva en el Espíritu se puede hacer de dos maneras. ¿Por qué? El ideal es que todos oráramos en lenguas, pero no todo el mundo ora en lenguas. Y a veces eso ha traído frustración para cierta gente, porque dice, pero yo no puedo, pero yo qué hago. Entonces, un primer punto de las dos maneras es con su propio idioma. Con su propio idioma. No se ha dicho mucho acerca de orar en su idioma conocido, como una forma de oración en el espíritu. Pero sí es una forma. Es un plano de la oración que toma una persona un paso más allá, orando con su propio entendimiento. Yo creo que a ustedes les ha pasado. Que uno a veces tiene tanta ansiedad o tanta angustia o algo, y usted realmente empieza a orar y usted dice, pasó 1 hora, pasaron 2 horas. Y fue cortiquitico, ¿verdad? Para usted. Pero ¿qué pasó? Usted lo hizo en el entendimiento, pero lo hizo en el espíritu. Porque usted no hubiera podido durar todo ese tiempo, ¿sí? Usted no hubiera podido durar. Entonces, hay personas que puede ser que pasa eso. Y yo les aseguro que si nosotros hiciéramos así como fuera tomando la atención todos los días, nosotros miráramos cómo oramos. Ustedes hay días que uno ora una cantidad, ¿sí? Y hay días que ese momento se le pasa, otras veces es un arrancón que no arranca, ¿sí? Usted empieza y dice, bueno, voy a orar, pero espere a ver qué es lo que voy a hacer, qué voy a hacer. Y no, pero otras veces usted realmente hace eso, ora en el Espíritu. En tiempos antes se decía que únicamente los veteranos en la palabra se les llamaba que estaban perdidos en su espíritu cuando oraban tan largo. Perdidos en su espíritu. Hay personas que sí arrancan y pueden durar, pero usted tiene que mirar una cosa, porque uno a veces puede decir, sí, yo me dediqué 2 horas, pero 2 horas donde pensé, todo lo imaginaba. No. Es 2 horas o 1 hora metida realmente. Y si nosotros queremos realmente orar en el espíritu, uno debe apagar celular, televisión, todo. Uno debía, yo creo que alabanza, sí, porque la alabanza sí es mucho lo que le permite a uno orar. Uno pone la alabanza y yo creo que uno, por ejemplo, en la alabanza y adorando al Señor, uno puede durar las 2 horas. Si uno está solo, que no tiene de qué preocuparse, que nada le suena, yo creo que uno lo puede hacer. Porque usted en ese momento lo necesita con todas sus fuerzas, usted, y entra.
También es posible que mientras ora en el Espíritu, en su propio lenguaje conocido, o sea, en el entendimiento, diga cosas en oración que de otra manera nunca se le hubieran ocurrido. Aquí va un punto muy importante. Por eso les digo que hagamos oración audible. Porque cuando usted de pronto dice, papito, no me voy a preocupar más por eso. Tú eres el Dios de los imposibles, está diciendo que estoy diciendo, si yo digo todo lo contrario todo el día. Pero si usted se oyó, ¿qué está pasando? Usted está creciendo. Cuando usted puede decir algo que el Señor ahorita en la alabanza nos decía, ningún arma forjada contra ti prosperará. Bueno, ningún arma, sí, prosperará. Y uno dice, ahí es cuando yo realmente estoy en la presencia del Señor. Tengo unción. ¿Tengo qué más? Estoy orando en el Espíritu. ¿Por qué quiero insistir? Porque es que nosotros, particularmente yo con yo, nos damos duro. Usted acaba de orar y dice, ¿será que sí va a servir esa oración? Sí va a servir. Usted la hizo con el corazón totalmente dispuesto. Usted se humilló delante del Señor. Usted oró y tuvo libertad. Y tiene paz, que es la que no tengo que perder. Uno pierde la paz con una... Porque usted en un momento ora y usted se levanta así como contento y dice, uy, hoy realmente alabé al Señor, levanté. Pero entonces, ¿con qué pase esto? Lo más mínimo dice, ya no. Pero recuerde cuando pasa eso, de que usted se oye y dice, yo estoy diciendo esto. ¿Qué pasa? En realidad, usted está hablando bajo la dirección divina. Está hablando bajo la dirección divina. No se eche palo. Diga qué chévere esa palabra que leí, lo que me dijeron, lo pude tomar y lo pude utilizar. Bueno, una segunda es en otras lenguas. En otras lenguas, miremos lo que dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Quiero que cuando diga Espíritu ustedes entiendan. Lo puedo hacer con el entendimiento o lo puedo hacer en lenguas. Porque a veces exageramos cosas. Entonces, todo debe ser. ¿Qué dice Judas 20? Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Usted sabe que si hay algo, lo más importante que hay es la ayuda del Espíritu Santo. En la oración y en todo. En la guía. Y en otra traducción, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe y orar en el poder del Espíritu Santo. Entonces, fíjense lo que estamos viendo que dice la palabra. Yo debo orar en el Espíritu. Pero hoy entendemos, yo puedo orar con entendimiento o puedo orar en lenguas. Vamos a 1 Corintios 14:2. Yo voy a orar, no, esta va en una sola traducción. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu
habla misterios. Pero yo miraba este versículo en especial y dice que habla misterios, pero uno con el entendimiento también puede hablar misterios. Porque si yo tengo una persona que realmente no cree, cuando usted habla y usted habla de la frase más fácil que es Dios de imposibles, esa persona dice está hablando misterios. ¿Sí? Está hablando misterios, está hablando algo que eso qué será lo que quiere decir. O por ejemplo, cuando uno dice vienen mejores cosas, viene la abundancia del Señor. Ustedes le leen a la gente, por ejemplo, Efesios 3:20, que dice que Él nos dará más abundantemente de lo que tenemos en un tiempo como el que estamos viviendo y todo el mundo te pelea. Porque dice, pues es que usted no va ni más adelante a las narices. Pero, ¿qué estoy haciendo? Estoy orando en el Espíritu. Bueno, 1 Corintios 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. A veces, cuando uno ora en lenguas, el Señor da. ¿Sí? Ora en lenguas, a veces, cuando se ora en lenguas, inmediatamente después le da uno, y uno en entendimiento o en qué les digo, dice las palabras, y era lo que estaba diciendo. No todas las veces. Pero uno, o por ejemplo, miren que una cosa que pasa cuando se ora en lenguas también, uno ora en lenguas en el momento de ansiedad y angustia y después tú vuelves a orar con tus palabras y estás diciendo cosas diferentes de las que estabas diciendo antes, de lo que te estabas quejando, por ejemplo. ¿Qué pasó? Ahí el Señor está dando la respuesta. Tú mismo lo estás haciendo. Es que fíjense ustedes que a veces como que uno lee la palabra y dice, no, esto es así y no va. Pero cuando tú te metes y recibes en lenguas, uno recibe la revelación. ¿Sí? Pero es que a nosotros tenemos, entrar a la presencia de Dios nos cuesta trabajo. Por ejemplo, ahorita hicimos la alabanza y si uno de verdad no moviera la pestaña, tú entras con esa parte de la alabanza, entras en la presencia del Señor. Pero tienes que continuarla. Entonces tú empiezas a hacer de todo y se fue la presencia. Mire, en algo que leía, insisten mucho en que casi que todos debíamos poner una alabanza para empezar a orar. Porque tú empiezas a entrar en la presencia de Dios. Y ojalá pongas la alabanza que a ti te gusta. No una alabanza por allá, no. A ti te gusta una sola, pónela las 80 veces, porque tú sabes que con esa alabanza tú entras a la presencia del Señor. Miren que hay cosas, hay detalles tan pequeños. Los niños repiten mucho unas canciones, porque ellos ya cogen el celular y lo buscan. Y uno ya se pegó ahí. Cuando yo oigo, por ejemplo, en la fe, que es la primera que creo que se aprendieron, cualquiera de nosotros, de los que lo oímos siempre, ya entramos. Y uno la empieza a ¿qué? A cantar. Y tú sin darte cuenta, tú estás entrando a la presencia de Dios. Ayer en la tarde me senté ahí y puse el celular y empecé con canciones de esas de por allá, Dios está aquí, de eso re viejo. Y claro, el celular es como inteligente. Empezó a mandarme todas esas viejitas. Oiga, qué bendición, porque eso lo hace entrar a uno más, porque normalmente con las últimas uno no se las aprende muy de memoria, ¿verdad? Pero por ejemplo, esa que mandaste hoy de segundas, linda la canción. Así es de que gracias por mandarla. Entonces, ¿qué pasa? Empieza uno a mirar. Pero fíjense ustedes
que a veces uno dice, uy, pero orar en el Espíritu, eso es complicado. No es complicado. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Si es la responsabilidad de nosotros. Tú tienes que tener un sitio donde realmente sea un sitio de silencio. ¿Por qué? Porque es muy complicado. Ese es un primer punto. Métete eso, pon la alabanza. Cada uno sabemos dónde nos distraemos. Porque yo le digo que aquí no vamos a levantar ninguna mano, ninguno nos distraemos. Uno a veces está pensando y diciendo, uy, no he hecho tal cosa, entonces saca la libreta, apunta. Uno hace cantidad de cositas y uno dice, ¿qué es lo que no debo hacer? Bueno, 1 Corintios 14:15. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Fíjense que cuando estamos leyendo la palabra, sí, punto importantísimo orar en lenguas, pero el Señor, ahí que hablaba Pablo, el entendimiento también es importante. Porque a veces no tiene que orar en lenguas. No, podemos orar perfectamente en uno y en el otro. Porque nosotros no dejamos de ser humanos. Y uno a veces en lengua dice, pero yo no te he explicado, Señor, cómo es que lo quiero. Ahora me van a decir que soy yo sola. Uno a veces le quiere hacer toda la explicación al Señor y decirle, espera un momentito, Señor, lo que yo quiero, yo no quiero yo creo que llegar uno a una espiritualidad ya, que uno le diga al Señor, no importa, papito, yo estoy aquí arrodillada esperando tu voluntad, gloria a Dios. Pero ni tú ni yo hemos dejado de ser humanos. Entonces, ¿qué pasa? Uno le dice, Señor, pero no podría ser así. Acuérdate que el Señor te conoce. El Señor conoce tu corazón, conoce tus emociones. Que cuando tú le estás diciendo, papá, que se haga tu voluntad, uno a veces dice, ¿y cuál será la que va a hacer? Y uno sabe que acabó de leer en la palabra y que era bendición, pero uno vuelve y lo repite y dice, ¿será? ¿Cómo será? Y fíjense que ahí que decía Pablo, oraré con mi espíritu y oraré con mi entendimiento. Ustedes se imaginan cuando iba Pablo en el famoso barco, ¿se acuerda todo lo que pasó cuando él iba para Roma? Imagínense él, ahí, quién sabe cuántos serían creyentes. Claro, él en su momento oraba en lenguas, pero después tenía que hablar con el entendimiento y decirle no se van a ahogar, no se van a morir, porque pues, imagínense cómo hubiera sido eso. Entonces, pensemos en eso. Pero realmente orar orar en lenguas sí es un momento en que uno puede hacer muchas cosas. Somos seres espirituales. Necesitamos orar en nuestros espíritus y no tan solo con nuestro entendimiento. Aquí hablan que acerca de la palabra que acabamos de leer de 1 Corintios 14 y 15, ahí realmente si nosotros miramos, Pablo estaba hablando de dos oraciones. Una puede ser la mental o entendimiento y la espiritual. La oración con el entendimiento es orar con nuestra mente, que ya lo acabé de explicar y yo creo que en eso nosotros tenemos que decirle al Señor, yo quiero orar en el espíritu, pero con entendimiento. Y no pasa nada y no es complicado. No pasa nada y no es complicado. No pasa nada y no es complicado. Bueno.
Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que mirar realmente eso. La oración del entendimiento, mientras que esto es bueno y efectivo en muchas situaciones, pero no podemos tener éxito a veces, entonces necesitamos ¿qué? ¿Qué necesitamos nosotros? Ahí necesitamos las lenguas. Bueno, nosotros, y aquí, en todo lo que estamos estudiando, encontré otra cosa bien importante. La palabra de Dios nos da otra respuesta, que es en Romanos 8:26. En Romanos 8:26. Ya vimos entonces en lenguas, hemos visto tres cositas. Una, que la primera pregunta es que orar en el Espíritu. El primer punto, con nuestro propio idioma. El segundo, que ya vimos, que es en lenguas. Y la palabra de Dios nos da la respuesta en Romanos 8:26. Ahí, si quisiéramos ver, ahí hay otra clase. Porque dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Recuerde, gemidos indecibles hay muchas formas. Yo digo que un gemido indecible son, por ejemplo, las lágrimas. Tú a veces entras a la presencia del Señor, tú estás orando, ¿y qué pasa? Tú estás orando, ¿y qué pasa realmente? En ese momento, tú no tienes ni que decir. De pronto tú ni te acuerdas que hay que orar en lenguas. Eso puede pasar, pero las lágrimas de uno salen. ¿Sí? Y uno dice, Señor, tú me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Y es tanto que yo creo que muchos de nosotros podemos decir que salimos en total paz. Salió uno en paz y uno no le dijo nada al Señor. Le pegó una buena lloradita y ya. Eso para mí ahí hay un gemido. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay veces que no sabemos por qué orar. No sabemos. Ahí necesitamos realmente orar desde su espíritu con la expresión que da en mi espíritu. Pero vuelvo y le digo, puede ser con el entendimiento o con lenguas. Puede ser la expresión en su idioma conocido o en una lengua desconocida para usted, o a veces en gemidos. O a veces en gemidos. Bueno, no siempre podemos entender todas las situaciones que rodean la situación por la cual estamos orando. Pero si usted se acuerda de una cosa aquí, el Espíritu Santo, sí. Cuando lo que hablábamos anteriormente, salgo yo, estoy en la presencia del Señor, hay unción porque yo le dediqué en ese momento, yo le dije al Señor, voy a orar, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa? El Espíritu Santo empieza a guiarte cómo orar y a decirte, bueno, cuando nosotros, ¿qué pasa? Si yo estoy con todo lo que estamos viendo, cuando le permitimos a el Espíritu Santo orar a través de nosotros.
A veces hay peleas, yo creo que ustedes la han visto, porque uno a veces sabe que yo debo decir esto porque la palabra dice esto, pero yo le quiero decir otra cosa. Si tú dejas que el Espíritu Santo lo haga, ¿qué pasa? Es una respuesta respondida. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo me guía, es lo que dice la palabra. El Espíritu Santo no va a decir una cosa que no es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, cuando tú le dices, vuelvo a poner el ejemplo, ninguna arma forjada contra mí prosperará, ¿qué pasa? Yo lo estoy diciendo como lo dice la palabra. Es una promesa que el Señor me dio y esa promesa es cumplida. Bueno, y esa promesa es cuando le permitimos orar a través de nosotros. Él quiere ayudarnos en nuestra vida de oración. Y haciéndolo así, podemos ver sorprendentes respuestas a nuestra oración. Mire, todo creyente lleno del Espíritu puede esperar que el Espíritu Santo le ayude a orar en el Espíritu. Pero acuérdense muy bien de lo que estamos hablando. Tú tienes la unción, tú tienes la presencia de Dios. Y si ahorita nos preguntamos y decimos, no, yo como que la presencia, la unción, tú la tienes. ¿Cómo la tienes? Ya sabes, me cuesta trabajo entrar a empezar a orar. Eso nos pasa a todos. Como les digo, hay veces uno entra y ora tan fácil, empieza tan fácil, y hay otras veces que uno da vueltas por un lado. No cogen ustedes la Biblia y empiezan. Entonces, acuérdese que usted tiene promesas en su espíritu. Usted tiene palabra en su espíritu. Cójate de esas promesas y empiece. Así sea la misma, no importa, porque ahí usted va a entrar. Que usted le está diciendo, Espíritu Santo, esto es lo que yo sé y es lo que yo quiero que tú me ayudes. ¿Sí? Yo voy a empezar a decir palabra y tú vas a empezar a darme como ese empujón que yo necesito. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Voy ahora a hablar en algunos, hay muchos beneficios específicos de orar, recuerde, en el espíritu y en otras lenguas. Pero voy a tomar el punto de orar en lenguas. ¿Qué pasa? Orar en lenguas, un primer punto es para exaltar a Dios. No todas las veces le podemos decir, Señor, tú eres todopoderoso, tú eres, Padre, gracias porque tú moriste en la cruz, gracias porque me diste la salvación, gracias por tu favor y gracia, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. A veces no nos salen todas las palabras. Y a veces usted empieza a orar en lenguas y entonces usted dice, ay, mire, esto era así. Usted ahí lo está haciendo. Pero encontré un ejemplo muy bueno y les digo, no lo vamos a leer todos, lean Hechos 10. Que fue, ahí es Cornelio y Pedro. Y ustedes miran, y hay un caminar. Como el Señor le muestra a Cornelio que busque a Pedro. Y Pedro en un momento, él siempre dice cositas, y ahí van a encontrar. Pero después, ustedes llegan al versículo, miremos Hechos 10 del 44 al 46. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Resulta que Pedro empieza a compartir. Empieza Pedro a compartir. ¿Y qué pasa?
ahí empieza como a cambiar todo lo que estaba. ¿A qué? A obediencia. Ahí hay un punto muy importante que fue la obediencia. Ese fue un punto que es Hechos 10, del 44 al 46. Porque no lo leo todo, pero ustedes pueden leerlo y mirar cómo el Señor fue haciendo todo un camino en Hechos. ¿Sí? ¿Y qué pasa en el 44? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Resulta que ahí no creían que el Espíritu Santo venía sino para los judíos. Ahí empieza a verse cómo es para todos. ¿Por qué tomé ese capítulo? Porque las lenguas se han vuelto un poco de problema. ¿Por qué? Porque la gente dice que es para los espirituales, es para todo el mundo. Y aquí lo ven. ¿Cómo sería de hermoso que simplemente Pedro estaba hablando en ese momento y qué pasó? Vino el bautismo. Vino ese momento las lenguas a los que estaban. No fue que estaban y que iban a hacer, no. Y dice 46, porque todos los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, pensemos en eso, en que una de las cosas de ser lleno del Espíritu Santo es orar en lenguas. Recuerden que orar en lenguas es comunicarse con Dios sobrenaturalmente. Y recuerde en lo que estamos hablando de orar en el Espíritu, Dios quiere hacer muchas más cosas por ustedes. Él quiere comunicarse con ustedes en una forma mucho mejor. Conozcan qué tenemos que conocer, que cuando nosotros realmente oramos en el Espíritu, conozcan el gozo de la comunión con el Señor en el Espíritu. ¿Qué pasa? Cuando tú realmente oras, acuérdate siempre, lo estoy haciendo en el Espíritu, lo estoy haciendo bien. Recuerden eso. Bueno, es una cosa que yo quiero y viendo trabajar esto, porque he estado dando unas clases y dando una clase me di cuenta de eso, que estaba haciendo mucho problema para todos, ¿sí? Ese punto, de que todo el mundo dice estoy orando bien o estoy orando mal o estoy... No, acuérdate, grábate en este día qué es orar en el Espíritu. Y tú vas a decir, yo voy a entrar a la presencia de Dios. Si yo ya busco la presencia de Dios, ¿yo qué pasa? Yo tengo unción, yo ya estoy en búsqueda. Hagan eso. No nos pongamos porque vi que todos oramos, pero hay momentos en que esa oración nosotros mismos la estamos enredando, porque nos echamos palo. Bueno, entonces, no, usted va a entrar a la presencia de Dios, usted cuando entra tiene unción y voy a orar en el Espíritu. Atrévase a decirlo, voy a orar en el Espíritu. Seguramente en el primer momento va a ser con todo el entendimiento porque yo le quiero explicar al Señor perfectamente qué es lo que quiero. No está cometiendo ningún error ni nada, sino mira, Señor, yo realmente quisiera esto. Y enseguida ya oro en lenguas. Si sé orar en lenguas, ya oro en lenguas. Y si no, pídale al Señor que lo haga. Las lenguas tienen otra cosa que encontré, que las personas me decían que ellos no creían si era la lengua del Espíritu Santo. Eso es fe.
Porque cada uno, si ahorita los que oramos, habláramos, todos tenemos un dialecto diferente. Pero tú en tu relación con el Señor sabes que eso es orar en lenguas. Porque muchas veces cuando no has podido hablar con el entendimiento, has orado en lenguas y has visto la respuesta. Entonces no te des, ay, ¿no será que sí? Porque, ¿cómo lo examinamos? A ver, espérense. La única manera de examinar la oración en lenguas es cuando tú la haces y tú ves la respuesta. Que, por ejemplo, tú oras en lenguas y entras en paz. Esa es la más sencilla. Ensáyenla así. Oro en lenguas y entré en paz, pero no dije nada especial. Es el idioma que el Señor te ha dado. Bueno, entonces, uno es magnificar a Dios o exaltar al Señor. Otro es para edificarnos a nosotros mismos cuando oro en lenguas. ¿Qué es? Yo a veces no tengo nada que decir. Estoy tan subida de que ¿qué pasa? No tengo nada que decir. Y dice la palabra en 1 Corintios 14:4. Que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Entonces, es un medio de edificación espiritual y personal. A veces nos pegamos, nos ponemos ansiosos, decimos, no, yo ya no voy a decir más, yo no sé qué. Oren lenguas. Y cálmese y después eso nos ayuda ¿a qué? A entrar en paz, a entrar en la presencia del Señor. ¿Sí? Tomemos tiempo a sí mismo para edificarnos orando al Espíritu Santo. Usted recuerde, de pronto hemos como olvidado, pero Espíritu Santo, tú me vas a guiar, tú me vas a ayudar, yo me entrego totalmente, tú eres mi jefe, le pueden decir, tú eres el que me vas a mostrar la voluntad de Dios, tantas cosas que le podemos decir. Entonces, recordemos que hay muchas cosas que el Señor lo dijo espiritualmente, pero que son muy similares a las cosas naturales. Jesús usó cosas naturales para explicar espirituales. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros aquí vamos a ir, por ejemplo, en la parte natural. Nadie se puede volver un experto y hábil en alguna cosa en la que no trabaje. Si usted lo mira, exactamente en la oración, yo no me puedo volver experta si yo no lo trabajo, si yo no lo digo, si yo no lo hago. Yo no me puedo volver experta. Yo te puedo decir, mira, tú tienes la unción y tú dices, creo que no. Usted la tiene. Usted, en esta tarde, todos aquí tenemos unción y tenemos la presencia del Señor. Que si tuviéramos un termómetro, todos la tendríamos diferente, ¿verdad? Porque unos dice, yo la siento más, el otro dice, la siento menos, bueno, pero simplemente la presencia y la unción del Señor están aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? No vamos a ser expertos en las cosas espirituales a menos que nosotros le dediquemos tiempo. Yo le puedo volver a decir, este es el punto, este es el segundo y este es el tercero. Que usted sea tan bonito y ahí quedamos. Pero recuerde que yo empecé diciéndole, es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque si nosotros no decimos lo voy a hacer, no pasa nada. Pero si hay algo que estemos necesitando en este tiempo, es eso. Porque usted pone el noticiero y son 80 cosas que uno dice, Padre bendito, mire todo lo que está pasando. Pero si usted tiene la presencia del Señor, usted simplemente va a orar. ¿Sí? Bueno, y por último, orar en lenguas es para reposo.
es para descanso, es para paz. Cuando tú realmente no sabes qué hacer, ora. No es falta de respeto, porque esa es otra cosa, que era falta de respeto orar en lenguas en el sitio que no estoy arrodillada. No, eso no es falta de respeto. El Señor siempre está contigo. El Espíritu Santo vive en tu vida. Así es de que, miren, uno muchas veces le ha pasado que llega, hacen consejerías y a uno le toca para así decir que va para el baño. Uno no va para el baño, sino a orar y a decirle, Señor, ¿qué voy a decir? Porque no todas las veces tú vas a tener la respuesta. Bueno, miremos Isaías 28, 11 y 12. Porque en lengua de tartamudos y extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Se acuerda ahí en Isaías? Estaban en una de las famosas peleas o guerras y el Señor les dijo, oren, ¿en qué? En lenguas. Pero ellos dijeron no y realmente no quisieron oír y ahí pasó todo lo que tenía que pasar. Mire, muchas cosas que uno no entiende, oren en lenguas. Pero también les quiero decir, oren con el entendimiento. No piensen que esa oración porque usted no ora en lenguas no está siendo oída, está siendo oída. Bueno, porque hay tanto estudio sobre la oración y tanta cosa que a rato se nos ha enredado un poco, pero entendamos eso. Por ejemplo, lo que yo estaba viendo era, por ejemplo, con el Espíritu Santo ha pasado lo mismo. Relean los libros que tenemos cada uno de Pastor Hagin. Es absolutamente claro. Y usted puede volver a coger como, a veces, sí, uno lee otros libros, pero esos libros a veces nos traen un poquito de confusión. Vuelvan al, todos tenemos, yo creo que aquí todos los que estamos tenemos libros, vuelvan a coger el de oración. Yo, por ejemplo, en este mes voy a volver a dar oración escritural. Me estoy leyendo el libro y todo esto fue de lo que el Señor fui y primero me puso como la espinita de que vi que había mucho enredo en eso. Y después el Señor me dijo, vuélvete a leer el libro. Y estoy leyendo el arte de la oración. Y claro, empieza uno a ver una cantidad de cosas que se las voy a volver a compartir a ustedes. Por ejemplo, la oración de súplica. Uno la dejó como... Y es importantísima. Entonces vamos a volver a trabajar y como quería continuar con esto, dije, aquí está. Entonces, orar en lenguas da reposo. Y hay un comentario de Howard Carter, que era un maestro en el mundo realmente pentecostal, que él trabajó mucho con todo esto. Y dijo que orar en lenguas es una experiencia continua para ayudarnos en la adoración a Dios. Pero recuerde, sí, el orar en lenguas tú puedes adorar, pero recuerda que existe la alabanza, que existe esa alabanza que tú puedes entrar. ¿Por qué? Pero insisto nuevamente, coge la alabanza que para ti es la que te sube. No esas alabanzas que por allá. La alabanza, puedes tú repetir la misma alabanza, pero esa es la alabanza que te lleva a la presencia de Dios. Es un manantial fluyendo que nunca se debe secar. Enriquecerá su vida espiritual y le capacitará para ayudar a otros. Y para trabajar con Dios mismo en la consumación de su obra en la tierra. ¿Por medio de qué? De la oración. De que la pregunta que nos hicimos hoy, que es orar en el Espíritu.
Señor, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo de bendición, tiempo para glorificarte y honrarte a ti, y tiempo para decirte, Padre, queremos entrar a tu presencia, bendito Señor. Queremos siempre, Padre, tener esa unción, Padre, y poder decirte en esta tarde que queremos llevar, Padre, queremos ser responsables, queremos poner en acción lo que tú nos decías, que es orar en el Espíritu. Queremos orar con nuestro entendimiento, pero también queremos orar en lenguas. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.